Datos oficiales dados a conocer dan cuenta de unos 29 feminicidios confirmados en el año 2024. A días de culminar el año, desde el Ministerio Público dieron a conocer estos números, Ricardo, y en realidad siempre decimos que más allá de números estadísticos, hay todo un contexto alrededor, porque también hablamos de huérfanos, de familias desintegradas, y solo 29 representan los casos confirmados realmente. El universo es todavía mayor si es que vamos a aquellos que están en pleno proceso de investigación. Definitivamente, Santiago, tenemos que decir que son números que duelen. De hecho, que un solo caso ya es un número que duele siempre al tratarse de casos de feminicidio. Esta vez, bueno, estamos hablando de 29 casos. Si bien nos están señalando desde el Ministerio Público que estos números son menores a los que se tuvo el año pasado, que había cerrado con 45 casos de feminicidios en total. Ahora a 14 días aproximadamente de cerrar el año son 29 en total. Hay algunos casos que todavía están en una etapa de investigación. Sin embargo, tenemos que mencionar también que hay denuncias de violencia intrafamiliar, números bastante elevados. Estamos hablando de 33.000 aproximadamente, que siempre también posteriormente incluso se pueden convertir en potenciales casos de feminicidios. Cuando hablamos también de víctimas colaterales, Santiago, si nos referimos directamente a los casos de feminicidio, por ejemplo, ahí encontramos que hay 61 hijos que quedaron huérfanos de madre. 25 de las víctimas de estas 29 eran mujeres que tenían hijos, y en la mayoría de los casos se trata de agresores que eran parejas o exparejas de las víctimas, y también en la mayoría de los casos ocurren dentro de la propia vivienda. Y generalmente un patrón común que también señala este informe del Ministerio Público es que la mayor cantidad de los hechos de violencia se suelen registrar los fines de semana. Son donde los agresores atacan por lo general a sus parejas o exparejas, con condicionantes muchas veces incluso del alcohol de por medio también, donde actúan estas personas. También hay casos, nos señalaban, de homicidas que intentaron incluso simular la escena del crimen, haciendo pasar los hechos por muertes natural, entre otras cuestiones. Principalmente dicen ellos que estos números que se dan muestran que falta mucho todavía por parte del Estado para brindar ese sistema de protección a las mujeres, porque decían, cuando la denuncia se registra ya es porque ya hubo una violencia de por medio, ya sea física o verbal. En este caso lo que ellos dicen es importante la denuncia y que todos los mecanismos del Estado funcionen para proteger a las mujeres. Pero escuchemos lo que mencionaba Elida Favole. Ella es directora de Acceso a la Información Pública y encargada de la Oficina de Género del Ministerio Público. Bueno, nosotros hasta la fecha estamos teniendo 29 víctimas que han sido víctimas de feminicidio. Lastimosamente, entre ellos tenemos también además 48 casos de tentativa de feminicidio, pero todavía no cerramos diciembre. Ojalá que realmente lleguemos hasta este punto, porque cada caso es realmente una tragedia, es una víctima, son familias que pierden a sus hijas, a sus madres, a sus hermanas. Y tenemos también lastimosamente 61 hijos que han quedado huérfanos. Nosotros tenemos que reconocer que mientras que damos estos números es porque aún el sistema ha fallado, ¿verdad? Si bien es el ámbito de la investigación penal y no el ámbito preventivo, que es otra fase, nosotros tenemos que señalar que las estadísticas nos revelan que como Estado aún estamos fallando, ¿verdad? En el caso del sistema propiamente dicho, 4 de estas mujeres, o sea, 2 de ellas habían hecho denuncias anteriores. En otros 2 casos, una de ellas tenía medida de arresto domiciliario. El autor, sin embargo, aún así cometió el hecho. Y en otro de los casos, en el 4.º caso, el autor tenía una orden de alejamiento, esperó que se cumplan los 6 meses y luego fue y cometió el feminicidio.